não vim pra me curvar, eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não, eu vim para conquistar. Fogo na Babilônia, fogo na Babilônia, fogo na Babilônia, fogo. Buenas, buenas, Javier Ayala, desde Caracas, Venezuela, su servidor Carlos Figueredo. Aquí nosotros, Observatorio de Política a las Drogas en Aviala, en nuestra primera entrega del conversatorio Avialensis Opedae. Daremos inicio a nuestro primer ciclo avialense de diálogos en contraposición a las políticas de guerra a las drogas, a la educación sobre las drogas y encarcelamiento en Aviala. Estamos entre Cabo Almeida, Anderson Santos, Ander Henao, Carlos Figueredo. Somos sobre todo un grupo de educación, de integración investigativa para construir nuestro pensamiento crítico avialense. Con nosotros Cagüenos a hablar un poco de la colcha de retazos, de pensamientos críticos avialenses, donde confluyen los distintos pensamientos de la política de guerra a las drogas. Bueno, buenas, Aviala. Estamos acá nosotros entonces para hablar un poco de la política de guerra a las drogas en Latinoamérica, en Aviala, y el pensamiento que nos llevó a juntarnos en el Observatorio de Política y Educación para las Drogas en Aviala, OPEDAI, el pensamiento crítico avialense y la idea de la colcha de retazos, que es confluir los estudios de la modernidad y también de la colonialidad, o sea, del pensamiento decolonial, pero también identificamos en la construcción histórica y sociológica de Aviala muchas posiciones que vienen desde el marxismo, desde el hegelianismo y de otros pensamientos de la lógica de Aviala, desde diferentes perspectivas sociológicas, ideológicas y mismo históricas. Partimos desde el presupuesto del diálogo sur-sur, desde la idea de una lógica decolonial y antiimperial, o sea, convertir la lógica de que la guerra a las drogas hace parte de un juguete del imperialismo estadounidense, como ya ha hecho parte del imperialismo inglés en el siglo XIX, y ahora nosotros estamos muy afectados por eso. Entonces, por eso estamos llevando a la conversación desde el OPEDAI, la discusión desde diferentes miradas para juntarnos mucho más y comprender que la política de guerra a las drogas al final en todo el espacio de Aviala se constituye como la guerra a los pobres, o sea, a la gente negra, indígena, las mujeres y los pobres sobre todo. Ya viendo el bosquejo de la colcha de retalio, es bueno hacer saber a nuestros estimados asistentes de nuestro conversatorio que el Observatorio OPEDAI va a trabajar en las líneas de pesquisa de política de drogas, crimen organizado y economía ilegal. El otro eje es educación para las drogas. Y el tercer eje es población carcelaria y drogas, comprendiendo que la guerra a las drogas es construida por una política del norte imperial históricamente, ¿verdad? Y que eso afecta a lo que es la educación, ¿sí? A nivel general, comunitario, escolar, donde impera la construcción de sujetos no deseados por parte de un falso moralismo racista, y que ese falso moralismo racista también va quitándole la oportunidad a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes de periferia, ¿sí? Y van repletando cárceles. Gustaría llamar a Ander, ¿sí? Colombianos de Foz de Iguazú, Paraná, explicando un poco de la política de drogas, el crimen organizado, economía ilegal a nivel global, regional. Bueno, cordial saludo para toda la comunidad avialensis. Pues yo soy Ander Andrés Henao, soy formado en filosofía, sociólogo
en los tiempos libres. PEDAI es una iniciativa que significa una reevaluación al escenario público de lo que es el problema con la guerra contra las drogas. Podríamos decir que si el siglo pasado fue el siglo de la instalación de la política de guerras contra las drogas, el siglo XXI es el siglo del cuestionamiento al prohibicionismo, el siglo de cuestionamientos a esta idea de guerra contra las drogas, y un cuestionamiento que hace parte de la revelación del sistema moderno en su crisis civilizatoria. Esa crisis civilizatoria que es una multicrisis, pero que al mismo tiempo vuelve a mostrar a las drogas como un tema central, un tema importante, y un tema que define no solamente las agencias a un nivel internacional, a un nivel gubernamental, sino que define la vida de muchos aviayalensis de la periferia, racializados, en el actual recrudecimiento de las políticas penalistas y de los regímenes autoritarios, de nuevo aquí en América Latina. Entonces el tema de las drogas no es solamente pautado por estas agencias, no es solamente pautado por quienes investigan, y mucho menos no solamente pautado por nosotros aquí en el OPEDAI. El tema es pautado por el presente histórico y enuncia, digamos, esa necesidad de que nosotros estamos teniendo aquí en lo que va a ser un escenario de próximos encuentros y entrevistas, ¿cierto? Para todavía aprofundarnos y entender mucho más. Entonces, como PEDAI, nosotros, como bien también lo decían los compañeros, nos dedicamos fundamentalmente a un análisis de un objeto que de repente ya ha sido muchas veces considerado, pero que de alguna u otra manera se mantiene entre las lógicas de la colonialidad del saber. Entonces, nuestro principal aporte es tratar de resquebrajar ese discurso tradicional que lo único que hace es mantener una aproximación a las drogas como un problema exclusivamente jurídico y un problema inmediatamente punitivo, ¿cierto? Y prohibicionista. Esa es la principal lógica, o sea, descolonizar la investigación, los ámbitos de investigación sobre las drogas, y comenzar a realizar un entendimiento crítico de lo que sería precisamente esa crisis civilizatoria como una crisis también de la guerra contra las drogas, ¿cierto? Tiene que ver con esta cuestión del surgimiento de las diferentes políticas hacia las drogas, la idea del surgimiento de organizaciones criminales estructuradas y con alto grado de sistematicidad en sus operaciones, y al mismo tiempo cómo aparece ahí el surgimiento de economías ilegales. La intervención económica que tiene que ver con todo el proceso de producción, circulación, cambio y consumo de esta sustancia, y la definición de este mercado como un mercado ilegal, ¿cierto? Que ahí es donde se conectan precisamente estas dos áreas. Entonces, ¿qué nos proponemos desde esta línea? Nos proponemos a realizar desde un campo de análisis, revisar precisamente estas políticas en el ámbito del continente aviayalense. Podemos ver cómo se da esa relación entre Estado y mercado en torno a organizaciones altamente complejizadas como son estas organizaciones criminales en la administración de economías ilegales. O sea, cambiar la visión del Estado contra el crimen organizado y más bien la interconexión entre lo político y lo económico en el propio fenómeno de los narcoestados en América Latina. Y eso nos permite, por ejemplo, desde el ámbito de la colcha de retazos, tal vez darle un carácter más acentuado en esta línea de pesquisa, lo que tiene que ver una despliegue de una economía política de las drogas, que pues a lo largo de las diferentes entrevistas, encuentros que hagamos aquí en el OPEDAI, pues vamos a ir clarificando el concepto, pero evidentemente va a ser recogiendo las aportaciones del materialismo histórico en este ámbito. Eso. Bueno, mi estimado, saltaremos a la educación para las drogas, ¿sí? De Cahué, que trae una crítica muy importante y muy puntualizada. Cahué, del nordeste, brasilero. Sí, bueno, aprovecho también y preséntome un poco. Yo soy Cahué Almeida Galvão, soy maestro sustituto de la Universidad Estatal de Río Grande del Norte, el nordeste de Brasil, como ha hablado Carlos. Y la educación para las drogas, eso surge desde los grupos de investigación, educación y drogas, que yo también hago parte en una universidad acá en Brasil.
y empezamos a pensar eso porque hay una autora venezolana, javialense, se le llama Rosa del Lomo, que habla que en los años 70 la política de drogas en Latinoamérica o en Abya Yala se propuso un cambio de las leyes, haciendo como una medición y una diferenciación entre los usuarios de las drogas y los que venden las drogas, o sea, los traficantes. Y entonces a partir de esa visión de ley como binaria, se empezó a proponer que la idea de las drogas, por ejemplo, para la gente blanca que tenía plata de clase media de la región, se pusiese como una fecha de enfermo, o sea, se iba para el ambiente de salud y ahí se sanaba. Y además, pero cuando era negro, pobre o indígena o mujer periférica, siempre se va a tener el target del criminal. Entonces, la ley se pone enfrente también de racismo estructural que suele estar en toda nuestra región de Abya Yala. Entonces, por eso la educación desde entonces viene desde dos estructuras que son hermanas de alguna forma en algunos aspectos, que es la educación sobre las drogas, que viene desde la salud, o sea, de esa lógica de la enfermedad, que tiene sus avances en las sociedades, ¿verdad? Como las campañas de reducción de daños, por ejemplo, pero que trae al final el discurso prohibicionista ahí también, mismo con la idea de la salud, como por ejemplo las comunidades terapéuticas en Brasil, que son como locales donde ponen la gente que utiliza drogas a trabajar y a leer la Biblia, o sea, no va a salir de ahí tan temprano. Entonces es como una prisión, pero sin estar encarcelado en la cárcel, pero está en otra cárcel. Y al final esa educación sobre las drogas de la salud se sostiene dentro de las escuelas del discurso, junto a un otro discurso, que es el discurso de la educación contra las drogas, o sea, el discurso que está en la justicia, estructuralmente e institucionalmente también, y el discurso policial, que es como un aparato del Estado, pero que también está junto a la justicia en el proyecto de la ley que es en contra de la droga. Y la policía entonces también tiene esa visión contra las drogas, o sea, que es una fantasía ideológica que viene desde el prohibicionismo originario de Estados Unidos, de que el mundo va a ser libre de todas las drogas. Pero si así lo fuera, no creo que estaríamos hoy acá. Entonces es necesario repensar eso. Y por eso proponemos entonces desde la educación la idea de educación para a las drogas, entendiendo entonces desde ahí y desde algunos otros autores que las drogas siempre tuvieron, siempre estarán y estarán por siempre junto a los seres humanos en la historia de la humanidad. Nosotros hablamos desde Abya Yala, tenemos que tener en cuenta que la descubierta de las drogas, sobre todo las drogas que conocemos hoy, vienen desde la expansión y de la expropiación hecha por los colonizadores en Abya Yala desde 1492. Entonces, muchas de las drogas que conocemos hoy y muchos de los alimentos que consumimos hoy en el mundo tienen origen en la colonización, expropiación de Abya Yala. Por eso es importante hablar desde la educación para las drogas, o sea, no es una idea de promover las drogas a los jóvenes, por ejemplo, en la escuela, sino educar a ellos a entender que la sociedad vive junto a las drogas y que debes tener conciencia de lo que va a hacer para que también saiba tomar en cuenta las mejores decisiones y no salga, por ejemplo, para dar un ejemplo corto y terminar mi habla, un ejemplo corto es como se va un joven a una rave, por ejemplo, una fiesta de música electrónica, y se lo toma, por ejemplo, un MDMA, pero no le informan, por ejemplo, que no debes tomar alcohol
sino que debe tomar agua para hidratarse. Entonces, esa persona va a morir por una deshidratación. Y entonces, ese es un efecto, por ejemplo, que la educación contra las drogas y sobre las drogas no le va a hablar nunca. Y entonces estamos perdiendo jóvenes por la lógica de las drogas, pero también por el uso de las drogas y por no sabemos las drogas que utilizamos. ¿Por qué? Porque son ilegales. Entonces, de ahí partimos del presupuesto de que la educación para las drogas es importante y partimos desde el presupuesto en Brasil de una experiencia fracasada llamada PROERT, que es el programa de resistencia contra las drogas en las escuelas de Brasil, que está en todos los departamentos hoy, pero que vende un discurso de una empresa estadounidense que tiene una visión prohibicionista de las drogas. O sea, una visión que ni mismo los Estados Unidos hoy están adoptando en su mayoría. Eso, compañero. Como decir zapatero a su zapato, ¿no? Herrero a su fierro. Porque en la cuestión de que un profesor, un docente, se forma en ideas educativas, ¿sí? Instruccionales también, pero no podemos esperar que sea suplido por un policía y sobre todo en un tema tan delicado como lo es la educación para las drogas. El financiamiento para esa educación, ¿sí? Que parte desde los organismos del Estado y organismos internacionales, multilaterales, es dinero tirado prácticamente porque no cumple lo que debería ser una educación para las drogas y para Abya-Yala, porque en Abya-Yala nosotros tenemos el histórico de colonización, la expropiación colonial, no es solo de tierra, sino también de libertad, la libertad de nuestros conciudadanos, de nuestros habitantes abyalenses, y ahí caemos en lo que es la tercera línea de pesquisa del OPEDAI, población carcelaria y drogas, abordado desde un punto de vista de educación para las drogas. Con ustedes desde Foz de Iguazú, nuestro compañero Anderson dos Santos. Adelante, Anderson. Buenas. Olá para todos. Voy a hablar en portugués porque es más fácil para mí. Entonces, mejor, voy a hablar en portugués misturado con español. Portuñol, el portuñol también de alguna forma es el idioma oficial de OPEDAI, ¿no? Digamos. Voy a hablar en portuñol selvagem, como decimos acá en la UNILAM, ¿sí? Porque hablo desde acá de la UNILAM, soy formado en filosofía pela UNILAM, pela Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Tenho uma formação em letras pela Universidade Federal de Roraima, incompleta, e sou natural de São Paulo, né? O que me dá a oportunidade de dizer também a respeito, né, da guerra às drogas a partir das nossas próprias vivências, né? Para além da imagem do investigador, do professor, do comunicador, é importante de lembrar, né, que todos nós estamos envolvidos, querendo ou não, na guerra às drogas, né? Independente de ser consumidor, não ser consumidor, de ter uma compreensão totalmente equivocada das drogas, como o companheiro Cauê acabou de dizer, né? Uma compreensão equivocada que, como acentuaram já, é em virtude de uma política de drogas, de leis, de uma perspectiva proibicionista que distorce tudo. Tudo a tal ponto de criar essas coisas horrorosas que existem na América Latina, que são as nossas prisões, né? Que têm a tendência de se tornarem, na minha opinião, em campos de concentração. Além de servirem aí de administração dos ilegalismos, como o Hunter comentou, né? Além de servir como pressuposto, como raiz, como massa, para criar essas organizações criminosas, ou essa rede, né, ligada com a economia das drogas. A terceira linha de pesquisa, né, de interesse do OPDAI, desse grupo que nós estamos formando para observar a política, a educação de drogas na América Latina, se volta, como vocês disseram, para o cárcere, né, esses grandes laboratórios de terror, de horror, de tortura, né, nos quais ainda se pratica
práticas, como da época das ditaduras, né, nos países latino-americanos. Então, me parece que para realizar uma educação para as drogas, é necessário também passar por esses espaços, né, as prisões, justamente porque aí se concentra tudo isso que eu comentei aqui de forma bem genérica, bem geral, até mal articulada, mas é fundamental, né, que nós olhemos para as prisões. Não só as prisões, né, olhemos para as periferias, para a atuação das polícias nas periferias, né, e como que a gente conseguiu normalizar esse genocídio que acontece. O genocídio que acontece no Brasil, que acontece na Venezuela, independente do regime político, que acontece no Equador, que agora, né, não faz muito tempo, né, temos lá El Salvador, as costas horríveis, temos aqui o caso da Argentina em Rosário. Então, assim, é importante para nós observar todos esses lugares, observar as prisões, as políticas de drogas e buscar realizar uma educação para as drogas, né, que guie, que oriente, que retire o medo, né, que retire tudo isso que está acumulado. Acho que é por aí, né, o nosso caminho. Compañero, muy bien expuesto el tema de la política contra las drogas, la falsa educación sobre las drogas, el prohibicionismo que encamina a nuestros ciudadanos, a nuestros jóvenes periféricos, ¿sí? A las cárceles, independientemente del régimen político del país. Cuando nos referimos a América Latina, a nuestra praxis avialense, ¿verdad?, de criticar la formación misma de América Latina, la formación de los estados latinoamericanos, que es una formación bastante contagiada de colonialismo, ¿sí? Somos periferia a la hora de las decisiones, pero a la hora de tirar materias primas, a la hora de tirar el lucro de toda esa producción mundial, somos el centro, ¿sí? De ese desangramiento que vemos históricamente, colonialmente, ¿sí? Porque sabemos que el Occidente nunca, a nivel de su historia, nunca fue el centro del mundo, ¿verdad? Como se pretende desde el siglo XVI, ¿sí? Y bueno, ahora estamos en el siglo XXI, analizando el siglo XX, ético, para comenzar a encerrar nuestro diálogo. Mi gente avialense, los convidamos, antes de cerrar nuestro programa, aprovechamos de decirle que el conversatorio OPEDAI y el OPEDAI va a estar abierto a momentos de compartir social y cultural. Vamos a transmitir videos, audios, imágenes sobre la educación para las drogas, ¿sí? Sobre la descolonización de las políticas para las drogas, ¿sí? Vamos a hacer un espacio abierto para denuncias, pautas y acciones a ser levantadas, a traer especialistas, activistas, personas de la comunidad. Convidamos a su merced a que siga este ciclo de diálogos avialenses del conversatorio OPEDAI. De manera integral estaremos transmitiendo en el canal de YouTube y de forma fragmentaria por Reels, por video, ahí en el Instagram. Síganos también en el feed, en el Facebook, en el Instagram, son @observatorio OPEDAI, ¿sí? obs.opedai. Que nos sigan, le den me gusta a todas las redes, nuestros estimados asistentes. Bueno, entonces hacemos un llamado a todos los compañeros de Abya-Yala y compañeras también, para que se sumen a nosotros acá en las charlas, para que pongamos en día la discusión de las drogas desde muy diferentes perspectivas teóricas y también desde miradas geolocalizadas de Abya-Yala distintas. Y también si pueden dar me gusta y también compartir con sus amigos para que sea posible que OPEDAI llegue a más gente posible y así podemos conectar la idea de Paulo Freire de concientización crítica de las personas populares. Y así los vamos y nos vemos en la próxima con algunas entrevistas que vamos a empezar a hacer en los próximos semanas que vamos a tener ahí en junio y julio. Y dejamos ustedes con un abrazo desde Brasil y ahí los vamos.
Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar,